Es decir, miremos lo que está pasando alrededor nuestro y vamos a ver las cosas horripilantes que suceden. Un ejemplo clarísimo lo tuvimos acá hace poco, en el Festival de la Canción Europea, Eurovisión, donde el personaje, por decirlo de alguna forma, que ganó y que fue aclamado por el auditorio, por las mismas personas, no estamos hablando del jurado, sino por las personas que participaban en el festival. Es un personaje, decimos personajes porque ¿qué es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es como una mujer de cara muy bonita y con barba? E increíblemente después de eso salieron varias estrellas, supuestamente disque estrellas de Hollywood, mujeres, a retratarse también, mujeres muy bonitas, a retratarse con barba. Es decir, eso es el fin del fin, una semilla totalmente involucionada. El maestro Yeshua ben Pandirá, el Cristo, él le decía a sus apóstoles que tenían que ser pescadores, pero pescadores de hombres. Es cierto, difundir la enseñanza, obviamente, pero los pescadores verdaderos, los alquimistas, son los que trabajan en sus aguas genésicas, en su vida interior, purificando el agua, removiendo la tierra y haciendo que la semilla sea pura, pura. Miren, si hablamos de los colores de la alquimia, decimos primero las aguas son negras, el cuervo negro, luego son blancas, la paloma blanca, luego son amarillas, y en algún momento el iniciado tiene derecho a colocarse una capa amarilla, una capa dorada. En la alquimia eso se relaciona, se simboliza con el águila amarilla. Y lo último es el faisán, rojo, lo que el maestro Samael explica, la capa púrpura de los reyes. Y la palabra púrpura, si vamos a la etimología de esa palabra, significa puro. Por eso se nos dice que hay que ser puro, 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 para tener derecho a vestirse con la púrpura de los reyes. Y antes de dar paso a las preguntas que ustedes quieran hacer, en relación a esto, al color púrpura de la alquimia, se ha entendido, es nuestra opinión, se ha comprendido mal lo que es el trabajo con el vitriolo. Esa frase de los alquimistas que dicen, visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. El interior de la tierra. Entonces, ¿cómo se ha interpretado esto? Se ha comprendido mal lo que es bajar al fondo de la tierra, es decir, a las infradimensiones. Porque al ego le encanta pensar que según esta máxima, tiene derecho a cometer todo tipo de cosas, que puede violar el 6º mandamiento, que dice no fornicar, el 9º mandamiento, que dice no adulterar, el 10º mandamiento, que dice no codiciar los bienes ajenos, el mandamiento que dice no mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el ego, lamentablemente, se respalda en eso, en que hay que bajar al fondo de la tierra, y le parece que es lícito hacer todo eso, porque en las infradimensiones se encuentra lo peor. Y a veces incluso se enseña que eso está bien, que hay que estar al filo de la navaja y probar todo eso, porque los alquimistas lo dicen, y porque así debe hacerse para avanzar. Y yo los invito a que lean el Tratado de Alquimia Sexual del maestro Samael, en donde él dedica un capítulo entero a hablar de los 10 mandamientos, del decálogo. Y eso nos está diciendo que la alquimia no va a tener resultados si no se hace de acuerdo a la ley divina, obviamente, no de acuerdo a la ley humana. En esas infradimensiones personales,
Y no hay que olvidar tampoco que uno se encuentra con una parte del ser, allí una parte de nuestro ser, conocida por todos nosotros, que es el entrenador psicológico, el Lucifer. Y es la parte del ser que pesa y que mide. Y él trabaja en íntima relación con otra parte del ser, con el señor Anubis, la ley, con esa máscara de chacal, implacable, implacable. Y hay otras dos partes del ser que anotan absolutamente todo lo que uno hace. Una relacionada con el hombro izquierdo, otra relacionada con el hombro derecho. Es decir, volvemos nuevamente al cultivo de la tierra filosofal, como decía Jesús el Cristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y sus obras le seguirán. Y en ese vitriolo hay una palabra que resalta, que es, volvemos a decir la frase, visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. Rectificando, corrigiendo, volviendo a trabajar, corrigiendo lo que está mal, uno puede encontrar la piedra oculta, que es el mismo Cristo íntimo. La exigencia es tener un equilibrio perfecto, como el arcano 14, al que hacíamos referencia en el principio, la temperancia, como el arcano 17, en donde la naturaleza, mezcla esos dos elementos con sabiduría. Esto es en todo, hasta en la misma misión gnóstica. Llevar a cabo una misión, una persona que es misionero o misionera, es todo un proceso alquímico hacer eso. ¿Y por qué lo decimos? Supongamos en una pareja, que es lo más común esto, lo más común, es algo que sucede. Ahora sí, dale. Vamos a tratar entonces de seguir con la conferencia. Si alguien nos puede avisar si se está escuchando, por favor en el chat, si nos avisan si se escucha o no. Hemos tratado de restablecer la comunicación. Acá nos dicen que sí, que ya volvió el audio. Gracias por avisarnos. Suponemos que quizás esta sea la parte más importante de la conferencia, por algo se cortó, y porque es el epílogo de todo lo que queríamos decir. Y estábamos diciendo que hay alquimia en una pareja en donde uno de la pareja el hombre, decíamos, siente el anhelo de hacer la misión, de lanzarse a enfrentar lo que sea, con tal de difundir la enseñanza gnóstica y de llevar la luz a todos los corazones. Y la otra parte de la pareja estábamos diciendo que es la parte femenina, la mujer. La mujer sabe en forma intuitiva, decíamos hasta instintiva, que ella es la base del hogar. La mujer es la base del hogar. Sobre sus hombros, ella carga la responsabilidad del esposo, de los hijos, del hogar, de su propio hogar. Y puede suceder entonces que haya allí una contraposición entre uno que quiere ir a lo que sea, una parte, la otra parte que tiene un miedo o unas dudas totalmente lógicas. Y hay allí un problema de equilibrio. Eso es una alquimia. Saber conjugar esas dos cosas es una verdadera alquimia. Y les voy a decir algo muy importante para explicar esto que estoy diciendo, porque hablo en este momento desde el punto de vista femenino, obviamente no puedo hablar desde el punto de vista masculino porque soy mujer. Hemos tenido muchas veces, y lo hemos vivido en la parte personal, preguntas de mujeres, de hermanas, en donde
cumplen o cumplimos el papel de Tomás, del apóstol Tomás. Al apóstol Tomás, lamentablemente, también se lo ha interpretado de forma equivocada. Se dice que Tomás era un escéptico. ¿Por qué? Porque los apóstoles le dijeron que el Cristo había resucitado y él decía, si yo no pongo mi dedo en la llaga, no voy a creer que resucitó. Y dicen que era un escéptico, por eso. Sin embargo, el maestro Laxmi nos dice otra cosa de la parte que nos interesa de Tomás. Nos dice que Tomás solamente le cree al Cristo. Es la parte del ser, dice el maestro Samael en la Pista Sofía, es importantísimo esto, dice que es la parte del ser que tiene la última palabra, porque Tomás es el discernimiento, es la comprensión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en un matrimonio? El hombre va adelante haciendo la misión y con esa espada de la voluntad enfrenta lo que sea. Pero la mujer le guarda las espaldas a ese guerrero, va en la retaguardia y tiene que estar muy vigilante para que no se lo maten por atrás. Entonces ella cumple ese papel de Tomás y ¿qué dice? Todo muy bien lo que digan los demás, todo muy bien lo que quieras hacer, pero si esto no es del Cristo, yo no me lo creo. Yo solamente le voy a creer al Cristo. Solamente lo voy a llevar a cabo cuando tenga una comprobación, es decir, cuando sepa que esto está de acuerdo con la enseñanza crística. Y para eso hay 3 cosas que hay que ver. Primero, las obras que una persona tiene. Para saber si alguien sigue correctamente las enseñanzas del Avatara o no, si es alguien en quien podemos confiar o no, primero hay que ver qué obras tiene. Es como cuando vamos a pedir un trabajo. ¿Qué es lo primero que nos piden? Un currículum, donde digamos, hice esto, hice lo otro, estudié en tal lado, estudié en tal otro, logré cristalizar tal cosa. Uno no puede dejarse engañar, tiene que haber una obra. Y uno nunca puede ir en contra de la obra de la persona. Puede ir en contra de la persona, quizás, que está mal también, pero bueno, es algo perdonable. Pero no ir en contra de la obra, jamás. Primero entonces tenemos que ver qué obras tiene esa persona a la que quizás seguimos. Segundo, tenemos que ver los hechos de su vida, cómo se comporta en su vida, cómo actúa y si tiene lógica. Porque no voy a seguir a un loco, a alguien que haga locuras, a alguien que diga cosas que no están de acuerdo con la lógica humana. Y tercero, que es quizás lo más importante, que las enseñanzas que esa persona me dé estén de acuerdo con el avatar de Acuario y me sirvan, que me sirvan. Ya para dar lugar a las preguntas, no sabemos lamentablemente si se está escuchando bien en todos lados. Queremos terminar diciendo que otro de los apóstoles, el apóstol por excelencia que está relacionado con la alquimia, es el apóstol Timoteo. Timoteo significa Timó Tonfeo, es decir, honro a Dios. Relacionado con el signo, zodiacal de Virgo, el que tiene una mujer, una doncella, una virgen, que lleva en su mano una espiga. Nuevamente la alquimia con la agricultura. En la actualidad, es eso lo que tenemos para decir del cultivo de la tierra filosofal. Queremos finalizar diciendo que todo el problema que hemos tenido como humanidad
Empezó cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso, es decir, de ese lugar en donde había frutos, flores, árboles, y todo el trabajo es para volver al paraíso. Adán significa tierra roja, una tierra que no es fértil, y tiene que convertirse en esa tierra fértil a la que hacíamos alusión al principio. Ahora sí, damos por finalizada la charla, la conferencia de hoy, y vamos a tratar con tiempo, despacio, de contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. La primera pregunta es desde España, desde Extremadura, y dice el hermano, ¿qué debe tener en cuenta la persona para blanquear sus aguas? Bueno, en ese sentido tienen que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. Primero, la parte física, obviamente. Es decir, hacerse el compromiso ante sí mismo de no derramar jamás el vaso de Hermes. Eso es lo primero. En segundo lugar, tiene que blanquear, y esto es muy importante, la parte mental. Elegir muy bien todo lo que va a entrar por los sentidos, porque luego eso va a ser la base para los pensamientos y para la imaginación. Cuidar el sentido de la vista, cuidar el sentido del oído, cuidar los pensamientos, no permitir de ningún tipo de pensamiento de tipo impuro, porque la mente es fundamental. Fíjense que la mente, los pensamientos son el aire, pero la mente es el fuego. Y si en el trabajo con las aguas se mete la mente, ahí hay un problema grandísimo, porque es un fuego que nos va a quemar. Es decir, para blanquear las aguas, la persona se tiene que purificar en la parte física, como ya dije, en la parte mental y, por supuesto, también en la parte emocional, porque esto a veces lo dejamos de lado. ¿Cómo nos podemos purificar mentalmente si en la parte del corazón, en los sentimientos, no vemos en forma pura y con amor a la persona que tenemos enfrente? Si la vemos solamente como un objeto incluso hasta para trabajar en la alquimia, porque nos comentaba el maestro Laumi, ¿cuándo una persona debe casarse? ¿Por qué debe casarse? Y uno puede decir, para trabajar en la alquimia. No, no. Es porque ama a la otra persona, porque la siente en su corazón. Y bueno, ya la ha elegido para transitar un camino juntos. Entonces, primero la parte física, segundo la parte mental y, por supuesto, también la parte emocional, que no es 1, 2 y 3, es al mismo tiempo. Sí, otra pregunta, por favor. La pregunta que sigue viene de México y dice, en veces el antagonismo de la Tierra no deja que sea trabajada con relación a la alquimia, y el campesino tiene mucho anhelo de trabajar, pero no tiene fuerza para hacerlo. Un consejo de tu parte, Laura, y del maestro, gracias. Vamos a hablar, como la pregunta está hecha en forma simbólica, y me gusta mucho hablar de esa forma, también la respuesta va a ser simbólica. Cuando la tierra está, por ejemplo, hemos hecho un cultivo y hemos sacado algunas verduras que nos han alimentado. Esa tierra muchas veces hay que dejarla descansar. Es decir, en primer lugar, cuando la persona no se siente con fuerzas para trabajar en la alquimia, quizás en la parte biológica pueda haber un agotamiento. Y esto es muy fácil de percibir por la experiencia. Una persona que está estresada, que está cansada, que está llena de problemas, que está angustiada por todo tipo de problemas, puede ser económicos, físicos, por supuesto, puede ser hasta institucionales. ¿Qué ganas de trabajar con la tierra filosofal puede tener?
Entonces esa persona tiene que darle un descanso a su tierra. ¿Qué significa? No significa que abandone el trabajo, no. Significa que en la parte física tiene que descansar, el cuerpo físico tiene que descansar, tiene que relajarse. Y en la parte psicológica significa que tiene que dejar de angustiarse por todo eso. Porque es cierto, sin inspiración no se puede trabajar, es imposible. Entonces uno se toma su tiempo y no lo tiene que ver como una obligación. Eso es lo peor, porque lo que vemos como obligación instantáneamente lo queremos sacar de nuestra vida. Al mismo tiempo, y otro consejo más, es si la persona está en una especie de encrucijada, pedirle a la Madre Divina, que es la que tiene el fuego, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude como alquimistas, a esa Stella Maris, que es la patrona, la dirigente de la gran obra, que nos dé las fuerzas necesarias, que nos enseñe en el trabajo de la alquimia y que nos permita regenerar el cuerpo. Eso sería lo que puedo decir. Bueno, la próxima pregunta es desde la ciudad de Colonia del Santísimo Sacramento, en Uruguay, y dice: uno cuando empieza a trabajar con su tierra filosofal encuentra muchas malezas, grandes y pequeñas. Uno debería empezar por las malezas pequeñas para ir obteniendo más conciencia para cuando nos enfrentemos con las malezas grandes. Bueno, por un lado sí y por el otro lado no. Es correcto desde el punto de vista en que uno no puede enfrentarse a un gigante si primero no se enfrentó a alguien de su tamaño. Es decir, no es lógico. Por supuesto, hay que empezar de a poquito, sí, para tener experiencia. Pero hay que trabajar al mismo tiempo, porque si yo me dedico solamente en el jardín a sacar las malezas chiquititas y veo una grande y la dejo crecer y crecer y crecer, a la larga me ahoga las plantas, me ahoga las flores. Lo que hay que hacer es que hay que trabajar en todo con arte, con ciencia. Las chiquitas son muy fáciles, rápido, rapidito, y las grandes de a poco. La pregunta que sigue es desde la ciudad de San Fernando de Maldonado, en el Uruguay, y dice: ¿las falsas espigas de trigo son los falsos profetas o personas que quieren destruir la obra de los venerables maestros? Podría ser, es una pregunta interesante porque nunca se me había ocurrido verlo desde ese punto de vista. Podría ser, ¿por qué no? Cuando hablaba en la conferencia de las espigas de trigo, de la cizaña que parece espigas de trigo, estaba pensando en otra cosa, pensaba que es lo que nosotros creemos que es alimento y en realidad es veneno. Pero está bien, puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? Otra pregunta. La pregunta que sigue es de la ciudad de Paysandú, en Uruguay, le dicen La Heroica, y dice: saludos de Paysandú, Uruguay. Cuando el venerable maestro Laxmi dijo que la mujer levanta al hombre, ¿se refería a la madre divina de ese hombre o a su esposa sacerdotisa? Se estaba refiriendo cuando esa frase que hay que saber interpretar. Por supuesto, primero, vamos a empezar por el principio. Obviamente, que la que se levanta tanto en el hombre como en la mujer es la madre Kundalini, la madre divina, obviamente. Pero esa frase en sí está relacionada con la pareja, con el matrimonio. Y fíjense que ¿por qué es la mujer la que levanta al hombre? O la que tiene que levantar al hombre. Y si vamos al mito, es porque es la que lo hizo caer. Y si vamos a la parte biológica, es porque biológicamente la mujer tiene control sobre su propio funcionamiento biológico y sobre el funcionamiento biológico del hombre en la alquimia. Es más fácil eso para la mujer. Entonces ella es la que tiene que levantarse a sí misma y ayudar a su hombre, a su marido, a levantarse. Es así. La pregunta que sigue es del mismo lugar y dice: ¿cuál es la diferencia entre pensar y reflexionar? Pensar son esas nubes que vienen, van,
son nubarrones negros, nubes lindas, gordas, flacas, nubes de todo tipo, nubes que uno no puede controlar. Reflexionar significa meterse adentro de uno mismo, tomarse el tiempo para analizar, para investigar, pero desde el punto de vista de la conciencia. Ahí la persona deja de lado lo que es la parte egoica y trabaja con su conciencia. Tiene que estar en perfecto recuerdo de sí para hacerlo. Y para diferenciar cuándo estamos pensando y cuándo estamos reflexionando, lo que diferencia eso es lo que el maestro Samael llama el sabor trabajo. Uno tiene un sabor de alegría, un sabor lindo. Es como cuando uno come algo rico que le gusta mucho y dice, esto es. Es ese sabor del trabajo. La siguiente pregunta es desde el Uruguay y dice, saludos venerable maestro Michael, pregunta, ¿estamos en los momentos de la cosecha del sol? Para ser parte de ello, ¿necesitamos por sobre todo humildad como mérito fundamental? La va a contestar esta persona porque es en este momento, estoy contestando las preguntas, por eso me atrevo a contestar esa inquietud. No es solamente la humildad, no es la base fundamental la humildad. Hay muchas cosas que se necesitan, muchísimas. Si queremos ver qué es lo que se necesita, vayamos al decálogo. La pregunta que sigue es desde la ciudad de Salto, Uruguay. Dice, un saludo fraterno. ¿Será casualidad la clase de alquimia, el trabajo con las aguas, hoy, a 50 días de Domingo de Resurrección? El advenimiento del Pentecostés cósmico, el fuego sagrado. Hemos de saber que cada ser tiene su Pentecostés, como se sucede la simbiosis de separar el trigo de la cizaña de la tierra, tarea que hace el Cristo íntimo, como la vamos realizando nosotros. Muy interesante lo que dice la pregunta, lo que no es una pregunta, el comentario ese, porque increíblemente yo quería decir en la conferencia, hacer una referencia a los misterios de Eleusis. Quisiera ver, por favor, de nuevo la pregunta, porque hay algo que dice que me interesa mucho. Dice, el advenimiento de Pentecostés cósmico, que es cierto, obviamente, 50 días. Esa palabra que usó este hermano, advenimiento, la tenemos en un texto sagrado que todos conocemos, que dice que tenemos que estar aptos y propicios para recibir su santo advenimiento. ¿Por qué digo que es interesante? Porque la palabra advenimiento en griego, ¿saben cómo se dice? Eleusis, o sea, eleusis. Los misterios de eleusis significan el advenimiento de algo. ¿De qué? Están relacionados con el cultivo también de la tierra filosofal, porque eran misterios que se practicaban en el fondo de la tierra, en cavernas subterráneas. Por un lado significaba la semilla que cae en la tierra y tiene que germinar en el interior de la tierra y luego salir a la luz del sol. Está relacionada con las estaciones. Por el otro lado también significa la caída del alma en la tierra, en las infradimensiones, y la salida de esa alma nuevamente a la luz, como hace Piscis Sofía. Eleusis, en la actualidad, es una ciudad, un pueblo, hay un pueblo allí donde está el sitio arqueológico. Y a pesar de ser tan famoso porque había misterios, nadie visita ese lugar en la actualidad. No hay ni siquiera un ómnibus especial que lleve a las personas a visitar el lugar arqueológico. Está todo abandonado, no hay guías, no hay ni siquiera un manual que explique qué sucedía allí en la antigüedad, porque eran misterios tan secretos que nadie sabe qué pasaba. Interesante el comentario. La siguiente pregunta la hace un hermano desde los Estados Unidos de Norteamérica, Allentown, cerca de Nueva York, y dice, ¿cómo puede distinguir uno en el trabajo alquímico que está haciendo las cosas bien?
Es lo que decíamos respecto a la frase de Jesús el Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Uno conoce el trabajo por sus frutos. Es decir, ¿por cómo se sabe si se está haciendo bien el trabajo alquímico? Porque la persona ve que sus aguas se están purificando. Es decir, que a pesar de todas esas luchas mentales, de todo ese fuego devorador que muchas veces es imposible de parar, sin embargo la persona persevera, cumple con los principios que tiene que cumplir y no desobedece el decálogo. Eso indiscutiblemente va a traer un resultado y se van a ver las obras. De todas maneras, para estar seguro del resultado de ese trabajo alquímico, eso está relacionado y está explicado, si lo quieren leer, en la joya 17 y 18 del dragón amarillo, en donde se relacionan con la tercera y la cuarta iniciación de misterios mayores. Porque la persona hasta ese momento trabaja con las aguas y se deja guiar por uno de los perros en su barca, pero no sabe qué perro lo está guiando, si es el perro negro o si es el perro blanco. Y no sabe, explica ahí el maestro, si al final va a llegar a una tierra, a la tierra firme, o si va a morir entre las aguas, se lo va a comer el monstruo, el leviatán. Para estar seguro de eso, para tener resultados, saberlo, bueno, por lo menos a la tercera de mayores, según las enseñanzas de la joya 17 y 18. Pero en la vida práctica, más o menos, uno se puede dar cuenta. La siguiente pregunta la hace un hermano desde el Brasil, Sapucaia do Sul, Porto Alegre, y dice: cuando el físico está en baja por el cansancio, el estrés, etc., ¿sería adecuado la práctica de la dhyana? La práctica de la dhyana es de muchísima ayuda, Se puede hacer, obviamente, si la persona está agotada. Cuando la persona está agotada y cansada, lo mejor es descansar. Es dormir. Bueno, no nos gusta decir la palabra dormir, es decir, que el cuerpo físico descanse, que la persona se acueste, que escuche música que le guste o que dé un paseo que no la canse. A veces queremos descansar, tenemos un día para descansar y en vez de estar tranquilos en la casa descansando o estar tirados en el césped, nos vamos a subir una montaña, vamos a correr a la playa. Imposible, tiene que haber primero un descanso físico, normal. Lo que dice el hermano también es muy interesante, la práctica de dhyana, porque cómo funcionamos como seres humanos, lamentablemente. Una persona, por ejemplo, no tiene problema de comer un dulce, supongamos miel, no tiene ningún problema de comerla. Como no tiene problema de comerla, no la come. Pero cuando le dicen, no comas miel, inmediatamente le vienen las ganas de comer. ¿O no es así? Entonces, con la práctica del dhyana, eso ayuda muchísimo para que se avive el fuego. Justamente porque la pareja sabe que en ese caso no se puede llegar a la práctica de la alquimia. Es correcto, es así. La pregunta que sigue viene nuevamente desde Colonia y dice así: se dice que cuando una raíz está demasiado profunda, se trabaja sacando tierra de alrededor y echarle agua para que se afloje y sacarle la raíz. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Es así, correctísimo. Simbólico. Simbólico, 100%, porque primero, si la tierra está totalmente apelmazada, por más que uno vaya con una pala o con una azada, si le echamos un poquito de agua se afloja. ¿Qué significa? Que un mínimo de transmutación allí es necesario. La persona que no transmuta jamás de los jamases va a poder sacar la raíz de los egos, nunca. En cambio, transmuta como soltero, como casado, eso se afloja, la tierra deja de estar petrificada y allí podemos sacar la raíz.